Aquí tienes una historia de ciencia ficción inspirada en el pensamiento científico, el teorema de incompletitud de Kurt Gödel y la filosofía existencial de Hamlet. Historia. El universo roto de Gödel y Hamlet en un futuro no muy lejano, en un universo donde la realidad parecía doblarse a voluntad de la mente humana, el científico Matthias Olzerman se encontraba en el centro de una revolución cósmica que cambiaría la comprensión del universo. Había dedicado su vida al estudio de la física teórica y la matemática pura, pero, como un filósofo renacentista, también era un profundo conocedor de la literatura clásica. Su obsesión con Kurt Gödel y la obra de Shakespeare lo llevaba a hacer una extraña combinación de matemáticas y filosofía para explorar los misterios del cosmos. Años antes, Olzerman había descubierto un viejo manuscrito olvidado en los archivos de la universidad que detallaba uno de los menos conocidos postulados de Gödel: un universo en rotación. Gödel, quien revolucionó las matemáticas con su teoría de la incompletitud, había desarrollado en secreto una serie de ecuaciones que sugerían que el universo podría estar girando sobre sí mismo, en una especie de bucle cerrado donde el tiempo era, en teoría, reversible. La idea era absurda para la mayoría de los científicos, pero Matthias, inspirado por las palabras de Hamlet, el tiempo está fuera de quicio, time is out of joint, estaba convencido de que Gödel había dado con algo mucho más grande. Con su equipo, Matthias construyó un colosal laboratorio en el cráter de un planeta deshabitado, en un rincón solitario de la galaxia. Desde allí, comenzaron a experimentar con tecnologías capaces de medir las fluctuaciones del espacio-tiempo y probar la hipótesis de un universo rotacional, en el que el tiempo y el espacio se curvaban en ciclos. 20 datos fascinantes del universo de Gödel y Hamlet. 1. El teorema de incompletitud. Gödel demostró que en cualquier sistema matemático suficientemente complejo, siempre habrá verdades que no se pueden demostrar. Matthias creía que esto también se aplicaba a las leyes físicas del universo, una perspectiva perturbadora que lo llevó a cuestionarse si alguna vez podría descubrir una verdad absoluta. 2. El universo rotacional. Gödel, utilizando las ecuaciones de campo de Einstein, sugirió la posibilidad de un universo en el que el tiempo y el espacio rotaban, permitiendo que el tiempo volviera sobre sí mismo. Matthias utilizó esta teoría para intentar abrir una ventana hacia el pasado. 3. La relatividad general. El trabajo de Gödel era una extensión de la teoría de la relatividad de Einstein, que considera el espacio-tiempo como un tejido que puede curvarse, estirarse y contraerse. En el laboratorio de Matthias, desarrollaron una máquina capaz de generar ondas de torsión, simulando la rotación del universo de Gödel. 4. La hipótesis de los bucles temporales. Según Gödel, si el universo rotara, sería posible crear caminos cerrados en el tiempo. Esto permitía, en teoría, un tipo de viaje temporal. Matthias y su equipo construyeron una nave experimental para explorar estos bucles. 5. El experimento Hamlet. Inspirado en la indecisión de Hamlet, Matthias aplicó el concepto de paradoja existencial a sus experimentos. Sabía que, al intentar observar el pasado, se arriesgaba a distorsionar su propia percepción de la realidad. 6. La máquina de rotación espacio-temporal. La nave que construyeron, llamada la esfera de Gödel, fue diseñada para seguir trayectorias temporales cerradas, explorando caminos que podrían llegar a puntos pasados del tiempo sin alterar su flujo natural. 7. La presencia de ondas gravitacionales. Durante sus pruebas, el equipo descubrió que el universo emitía ligeras ondas gravitacionales en patrones de rotación, como si el espacio-tiempo pulsara al ritmo de un reloj cósmico. 8. La teoría de los universos paralelos. Al observar estas ondas, Matthias comenzó a especular si las rotaciones no solo ocurrían en nuestro universo, sino que existían en universos paralelos en diferentes direcciones. 9. La naturaleza reversible del tiempo. Durante sus experimentos, Matthias notó que el tiempo podía avanzar y retroceder en sus observaciones, aunque a nivel microscópico. Esto confirmaba la posibilidad de caminos temporales cerrados. 10.
El efecto Hamlet. Matías encontró que su estado emocional afectaba las observaciones, como si sus pensamientos y dudas, reflejadas en los dilemas de Hamlet, distorsionaran las mediciones en el campo temporal. 11. El principio de la incertidumbre del tiempo. Al igual que en la física cuántica, donde es imposible conocer la posición y velocidad exacta de una partícula simultáneamente, Matías descubrió que observar un evento pasado alteraba la naturaleza del evento observado. 12. La cuestión de la existencia. Inspirado en Hamlet, Matías reflexionaba sobre el sentido de la existencia en un universo donde el tiempo era cíclico. Si el tiempo volvía sobre sí mismo, ¿tenía sentido la vida? ¿Podría alguien escapar de su destino? 13. El eco de la conciencia. La esfera de Gödel permitió escuchar ecos temporales, residuos de conciencia dejados en el flujo del tiempo. En estos ecos, Matías oyó fragmentos de pensamientos de su propio pasado. 14. La paradoja del observador. Matías entendió que el simple acto de observar un evento temporal distorsionaba su naturaleza, creando una versión alternativa del evento observado. 15. El alma del universo. Matías llegó a la conclusión de que el universo tenía una especie de conciencia propia, ya que su rotación parecía responder a las emociones humanas. 16. La tragedia de Hamlet. A medida que profundizaba en sus estudios, Matías se preguntaba si su vida se estaba convirtiendo en una tragedia shakespeariana, atrapado en una realidad circular que reflejaba su propio dilema existencial. 17. La conexión entre pasado y futuro. Matías teorizó que el pasado, el presente y el futuro estaban conectados de manera indisoluble en un círculo, y que cambiar uno afectaba a los otros. 18. El misterio de la muerte. El universo de Gödel sugería que la muerte era simplemente un punto en un ciclo, y que todo ser podría reincorporarse en el flujo del tiempo. 19. El principio de inconsistencia cósmica. Matías descubrió que el universo en rotación de Gödel generaba una pequeña inconsistencia en la realidad, un error en el tiempo que él llamaba el vacío de Gödel. 20. La lección de Hamlet. Al final, Matías comprendió que, como Hamlet, estaba buscando respuestas que el propio universo se negaba a dar. Quizás la verdadera sabiduría estaba en aceptar el misterio y vivir con el conocimiento de que no todas las preguntas tienen una respuesta. Reflexión final. Matías, al concluir su última misión a bordo de la esfera de Gödel, comprendió que había alcanzado un conocimiento profundo de su propia existencia y del universo. Había visto ecos del pasado y vislumbrado la posibilidad de vidas paralelas, había entendido la relatividad de la realidad y, al mismo tiempo, había descubierto que el tiempo no era algo que los humanos pudieran controlar. Quizás, pensaba, su vida era una especie de obra de teatro cósmica, en la que cada persona estaba destinada a interpretar su papel, a veces sin saber el guión. Al regresar a su mundo, Matías decidió abandonar la ciencia experimental para dedicarse a la filosofía, convirtiéndose en un maestro del conocimiento interior, donde compartía con otros sus vivencias. Explicaba que, tal como había aprendido de Gödel y Hamlet, la realidad es solo una de muchas posibles, y que el verdadero secreto está en vivir sin temor, en aceptar la incertidumbre y en encontrar en cada momento una oportunidad para ser conscientes de nuestro propio papel en el universo. Así, esta historia se convierte en un legado de introspección, un recordatorio de que la ciencia, la filosofía y la literatura son caminos que, aunque aparentemente dispares, nos llevan al mismo destino: el conocimiento de nosotros mismos y el descubrimiento de nuestra propia verdad en el teatro de la vida cósmica.